Muy buenas noches o días, hermanos. Cuando ven este video, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos siguiendo con nuestro estudio bíblico. Estamos ahora en 2 de Corintios, capítulo 2. Pero antes de iniciar con capítulo 2, quisiera mencionar algo del capítulo 1 o remencionarlo, tal vez, mejor dicho. Y luego vamos a seguir con el capítulo 2, pero aquí donde dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde dice, um, más con Dios, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo. No ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque por medio de nosotros, para la gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, este versículo es tan importante para mí, por lo menos lo siento, un versículo tan impresionante, importante, que quise mencionarlo aquí. Estoy seguro que lo mencioné la vez pasada, pero quise tocarlo una vez más antes de seguir en el capítulo 2, cuando declara aquí que todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Las promesas de Dios son seguros. No son sí y no, son sí y amén. Y una de estas promesas es la sanidad de los enfermos. Y cuando el Señor dice que somos sanos, es porque somos sanos. No es porque somos sanos, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Sino las promesas de Dios son sí en Él y en Él también amén, ¿va? Entonces quise mencionar esto porque esto es una promesa que a veces como no pensamos en esto, de que Dios cuando nos da esta promesa, la promesa es fiel y Dios sus promesas las cumple. Sí y amén, no sí y no. Como a veces nosotros queremos decir, pues estoy sufriendo porque Dios me está enseñando algo, ¿verdad? Pero ese es un tipo de no, pero no es así. Sus promesas son sí y son en él amén. Pero nosotros estamos aquí aprendiendo a confiar en él, ejercer nuestra fe y glorificar su nombre por medio de nosotros para la gloria de Dios, dice. Dios es glorificado cuando nosotros ejercemos la fe y buscamos para recibir las promesas de Dios. Las promesas, Él las da, pero nosotros las tenemos que buscar, tenemos que recibir, ¿verdad? Porque Él es fiel a su palabra, pero si nosotros no somos fieles, como dónde está, él no, como dónde está su promesa, también depende de nosotros recibir su promesa, pero lo que Él dice lo cumple, sus promesas son sí y son amén, no son sí y no, amén. Una cosa que quise mencionar. La otra cosa que quise mencionar aquí, terminando el capítulo 1, es que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Somos ungidos en Dios por medio del Espíritu Santo y por causa del Señor Jesús, ¿verdad? Y lo confirma en nosotros por su Espíritu Santo, donde dice aquí, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto es muy parecido a lo que declara en Efesios capítulo 1, donde declara de que nosotros somos sellados en el Espíritu Santo y ese Espíritu es las arras de nuestra redención, o sea, la promesa. Las arras son las monedas, ¿verdad?, que da el novio a su novia como una promesa de que él va a proveer para su novia. Y aquí las arras del Espíritu es la promesa que Dios nos da a nosotros, que Él está, nosotros nos recibe, nos va a salvar, nos va a levantar
va a proveer para nosotros todo lo que necesitamos, ¿va? Las arras del Espíritu Santo es precioso. Y también dice, como dice, somos sellados en Cristo. Sellados quiere decir que somos marcados, como escritos digamos, en la frente, el nombre de Jehová en la frente, somos escritos, sellados con el Espíritu Santo. Nosotros tal vez no vemos ese sello con los ojos carnales, pero yo le digo algo, el demonio y el diablo ven el sello del Espíritu Santo que Dios pone sobre nosotros. El diablo sabe tanto como Dios sabe cuáles son los suyos, porque somos marcados, somos sellados con con el Espíritu Santo. Y en el mundo espiritual se nota ese sello del Altísimo Dios. Aleluya. Entonces, dos cosas que quise mencionar aquí, cosas hermosas, promesas para nuestras vidas como cristianos e hijos e hijas de Dios, que sus promesas son fieles, que son sí y amén, y que somos sellados con las arras del Espíritu Santo en nuestro corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a seguir con capítulo 2. Y si usted se acuerda, en la vez pasada, la semana pasada, estuvimos hablando y mostrando cómo la escritura aquí está mencionando que hubo algún tipo de problema que ocurrió en la iglesia de los Corintios, que cuando Pablo envió su primera carta, hubo como desacuerdos o hubo como pleitos o hubo como algo, ¿verdad? Que algo no estaba bien. Y lo vimos como él, aquí en esta carta, él está intentando lidiar con el resultado de la primera carta que él envió, que lo envió de todo corazón, pero si se acuerda, él intentó lidiar con algunas cosas, poner las cosas en orden en la iglesia en Corinto. Y como el apóstol, él tenía el derecho de hacerlo, porque él es el encargado sobre la iglesia, y cuando vio pecado en la iglesia, él tenía la autoridad de lidiar con estas cosas. Pero lo que estamos viendo y lo que vamos a ver también el día de hoy es que hubo consecuencias. Y muchas veces hay consecuencias cuando uno como intenta corregir a otras personas, hay consecuencias que pueden venir tanto a ellos como también a nosotros, como también a la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver que estaba pasando, que había pasado en la iglesia de Corinto. Aunque él estuvo, no digo que estuvo mal en corregir la situación, pero la forma en que lo hizo, causó muchos problemas. Y ahí, bueno, vamos a tal vez adelantar un poco, pero aquí yo digo que aquí se encuentra la sabiduría de tratar aún a la persona que andan, digamos, en pecado, pero a tratarlo con amor, con paciencia, con intentando ayudarlos, ¿verdad? Corregir su vida y enderezar sus caminos ante Dios en vez de juzgarlos, como dicen, ¿verdad? De hecho, hay una escritura, bueno, muchas escrituras, pero Romanos 2 es un ejemplo también del apóstol Pablo, donde declara que nadie debe juzgar a ningún otro, ¿verdad? Porque si juzgamos, seremos juzgados, dice, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí algo de lo que pasó en la iglesia en capítulo 2. Esto leemos la semana pasada, pero lo vamos a leer otra vez, poniendo el contexto otra vez de lo que estamos viendo. Esto pues, dice Pablo, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y si se acuerda que él había propuesto en su carta, capítulo 1, primero de Corintios, capítulo 16, los planes de Pablo, él había propuesto ir por Macedonia y luego pasar ahí con ellos, ¿verdad? Y luego quiso estar en Éfeso, pero sus planes eran de pasar con ellos y que los encaminaran en su camino de ahí en adelante. Él eso declaró en la primera carta que fue sus planes, y aquí está declarando, pero ahora he determinado no ir ahí otra vez con ustedes
con tristeza. Dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino a aquel a quien yo contristé? Y aquí vemos que las consecuencias, ¿verdad? Que hubo, que él había, digamos, contristado a algunos o la iglesia. Hubo esas, pues, problemas en la iglesia como resultado de la primera carta. Entonces él dice, pues yo entonces ya no voy, ya no pienso ir ahí con ustedes con esa tristeza, porque él sintió esa tristeza, como veremos aquí. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí la primera carta con muchas lágrimas. No fue, no para que fueseis contristados, sino para que supiereis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces ahí Pablo reconoce lo que había pasado, pero él está declarando y reafirmando su amor por ellos, y que él lamenta de que ellos fueron contristados, y hasta declara que con muchas lágrimas, ¿verdad? Que él recibió estas noticias, porque él no está allí con ellos, él está en otra parte y solamente recibe noticias por medio de los miembros, los hermanos que vienen y les cuenten cómo van las cosas en las iglesias. Y como él siempre está atento a la iglesia en Corinto, ahí es donde él estableció la iglesia, son hermanos amados suyos. Y pues cuando resulta que su carta les hizo daño, cuando él lo quiso hacer como bendición, pues se contristó también él mucho. El mismo Pablo, apóstol Pablo, también se contristó. Entonces vamos a ver una de las cosas. Si usted se acuerda, en 1 Corintios capítulo 5, él juzgó un caso de inmoralidad. Cuando vinieron los hermanos en aquel tiempo, para el tiempo de la primera carta, les contó de una situación que estaba pasando en Corinto, de una persona que había fornicado. De hecho, dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, tal y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberos lamentado para que fueses quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y ve que aquí Pablo está condenando este varón por el pecado que él tuvo. Y es interesante lo que dice, y vosotros estáis envanecidos, como que no sé exactamente cómo estaban lidiando con esta situación, pero parece que por lo menos en el manera de ver la situación, Pablo no estaba de acuerdo cómo ellos lidiaban con la situación, y él declara, ¿verdad? Que ese señor, ese pecador sea quitado de en medio de ellos. Y todo este capítulo habla de cómo este hombre está haciendo una cosa terrible, y luego termina porque a los que están fuera de Dios Dios juzgará, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Es el mandato de Pablo, que lo quiten de ellos, ¿verdad? Ese hermano, pero pecador, que había entrado en este pecado. Entonces, aquí vemos en la segunda carta que Pablo luego ha recibido noticias, obviamente, de lo que había pasado en la iglesia después de que él envió su primera carta y con ellos. Y luego aquí vemos lo que ahora la respuesta de Pablo a las noticias que recibió por resultado de la primera carta que él envió, ¿va? Y acuérdense que él ya declaró que él ya está con tristeza, ya con lágrimas, y luego aquí Pablo declara, pero si alguno me ha causado tristeza, a mí Pablo, ¿verdad?
no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros también. Le basta. Ahora, él dice, Pablo dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces, lo que podemos entender aquí es que cuando Pablo envió su carta, que la iglesia hizo exactamente lo que él dijo, que lo echó de ellos, lo reprendió y pues, y luego como se quitaron uh, ¿cómo se llama? Esta conexión con ellos. Pero dice, así que al contrario, vosotros más bien debáis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Ve? Aquí las consecuencias de cuando nosotros juzgamos a otra persona, a unos líderes que tienen aún autoridad y responsabilidad de cuidar la grey. La manera en que lo hacemos es muy importante y él lo hizo en una forma, digamos, un poco fuerte, por decirlo como es, y luego vemos que causó daño a la iglesia, como causó daño en esa persona, pero también en la iglesia, para que no sea consumado, dice, de demasiada tristeza, cuando en la primera carta él estuvo declarando aquí que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo. Wow, qué condenación, ¿verdad? Que sea entregado a Satanás. Pero aquí en el segunda carta, ahora está diciendo, más bien, perdónale y perdonarlo y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Antes dijo, échalo fuera, y ahora está diciendo, confirma el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo perdón, tiene que como, uh, ¿qué es la palabra? Cancelar su juicio que había hecho en la primera carta o como está declarando aquí que lo perdone, ¿verdad? Porque luego cuando vinieron los hermanos les contó todo lo que estaba pasando en la iglesia. Él vio lo que había pasado y él luego y vio la tristeza, vio cómo el hombre había sido afectado, vio cómo la iglesia también había sido afectado y también los otros hermanos que estaban murmurando contra él, que habla como hablaba tan fuerte en su carta, ¿verdad? Y entonces él aquí está arrepentido, el apóstol Pablo, yo lo veo así, que él está arrepentido por lo que había pasado y él declara, pues yo lo perdono, que los perdone a ustedes, que les confirméis el amor para con él, o sea, que lo reciban otra vez en la iglesia, que sea otra vez como un hermano amado entre ellos. Y como dije al principio, um, esto es algo que es importante. Hay muchas iglesias, aún el día de hoy, que son muy, digamos, legalistas, muy estrictos en juzgar a otra persona, otros miembros que han caído en pecado o uno que se ha casado anteriormente o lo que sea, las cosas que se ponen, ¿verdad? Para condenar a los hermanos por los pecados que han hecho. Pero aquí vemos en este caso cuando Pablo lo hizo y por el amor de Cristo que está en el corazón de Pablo, cuando vio la herida,
él dijo, no, perdónalo a él y perdóname a mí. Y yo lo veo aquí que él está diciendo esto, pero perdónalo a consolarle, que no se haya consumido de demasiada tristeza, que confirméis otra vez con él su amor. O sea que él está perdonando este pecado que anteriormente él había declarado algo tan horrible, terrible, ¿verdad? Que él había hecho. Entonces, otra vez, para mí, esta es una muestra de que nosotros no es que tenemos que recibir pecado en ninguna forma. Nosotros somos llamados de vivir vidas sin pecado, justos y santos delante de Dios. Pero también somos llamados para amarnos los unos a los otros y soportarnos los unos a los otros. Y eso es lo que estoy viendo aquí, que Pablo, después de haberlo condenado, ahora está diciendo, no, mejor tenemos que soportarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que amarlo y pues ayudarlo a que se arrepiente y se limpie su vida y siga adelante en Cristo. Y no sé de usted, pero de mi manera de pensar, esto hubiera sido la mejor manera de lidiar con esta situación desde el principio, ¿verdad? O sea, el juzgar pecado es algo que es muy peligroso, aún para de parte de los líderes, como aquí es el apóstol Pablo, ¿va? Aún los líderes, cuando ellos juzgan a una persona por pecado y como he escuchado, hay personas que ponen a sus miembros en disciplina. ¿Qué están haciendo? Están juzgando y castigando a sus hermanos por sus pecados, cuando la sangre de Cristo nos perdona. Entonces, eso es algo que, perdón, puede ser tal vez un poco, digamos, controversial, pero para mí es muy claro, es tan claro el amor de Cristo cuando declara que no condenemos a nuestros hermanos de pecado cuando nosotros también andamos en pecado, y que el Señor pues nos ayude y enseñe a amarnos los unos a los otros, aquí como en este caso. Amén. Aleluya. Ok. Bueno, voy a parar aquí a ver si alguien tiene algún comentario o algo que quiera mencionar. Amén, hermana. Eh, en esta parte yo pienso que ya le dieron un tiempito, un tiempo, digamos, de disciplina. Eh, y yo creo que por eso dice que no sea consumido de demasiada tristeza, porque yo creo que él le dieron, me parece a mí viendo esto, o sea, que le dieron un tiempo necesario como para que él se arrepienta. Y se ve que él realmente demuestra acá que él sí se arrepintió y vieron la tristeza que él tenía y por eso es lo que, o sea, deciden perdonarlo, él y él también, y también manda a la iglesia, ¿no? Que lo perdonen, lo restauren. Eh, Imagínense si hasta ahora llegaría a ser como pasó con Ananías y Zafira, ¿no? O sea, Dios estaba mostrando lo severo que es, lo terrible que es el pecado y Dios no puede tolerar nada de estas cosas porque él estaba ahí con este de acá, estaba con la madrastra. Entonces digo yo, es mi punto de vista, ¿no? Eh, yo creo que le dieron un tiempo suficiente y ya lo vieron a él ya con bastante tristeza, entonces como diciendo, ya levantémosle la disciplina, levantémosle para que no se cargue de demasiada tristeza, porque, o sea, como dice, entregarle a Satanás no, creo que es como para que su cuerpo sufra, pero no como para
que se muera ni permitir que se pierda, digamos, pierda su alma, ¿no? Sino que ya para que él se arrepienta. Y yo creo que acá viendo, como dice, que no sea consumido de demasiada tristeza, yo creo que él se arrepintió, él cumplió su disciplina y están mandando el apóstol Pablo a que todos lo perdonen. Porque yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la disciplina, o sea, a pesar de que no lo hacen, no se ve que disciplinen en estos tiempos. Hay mucha gente que está en adulterio, están separados de la primera mujer, están con otra esperando el divorcio, o están en adulterio. Conozco yo hermanos que están en adulterio y dicen que no, que eso que antes era pecado y ahora no, o sea, que se sienten como que está todo bien ellos. Entonces, la iglesia que está ahora sí tan mal, yo creo que es por esa misma razón, o sea, de que no se disciplina, como usted dice, ¿no? Con mucho amor, pero yo creo que hablar fuerte, se puede hablar fuerte con mucho amor, pero hablar fuerte también. O sea, haciendo ver, como dice también en otro lado, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, yo creo que Dios mismo manda a disciplinar de alguna manera, separando a la gente de al menos de los cargos que tenía, ¿no? Que no haga más nada y que si realmente se arrepiente, o sea, tiene que estar dentro de la iglesia, pero que si realmente se arrepiente y muestra un cambio de conducta, la persona puede ser restaurada. Porque si no demuestra un cambio de conducta, ¿cómo le pueden perdonar? ¿Cómo le pueden restaurar a esa persona? Bueno, es interesante el asunto, ¿va? Porque obviamente el varón este estuvo en pecado y un pecado serio, ¿verdad? Y como usted dice, el Señor no como, o sea que el pecado no está bien. No podemos andar en pecado y decir pero, que no importa. Am, pero también la sangre de Cristo, si no fuera por esa sangre, todos nosotros estaríamos bajo la condenación. Entonces, la sangre, si se aplica a nosotros, la cosa es que también se aplica con ellos. No podemos decir, pero la sangre me perdona a mí, pero el otro no está perdonado porque él hizo un grave pecado, ¿va? La sangre se aplica a todos y de igual manera. Pero el problema, Pero para cuando se arrepienten. sí, exactamente, cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Y como declara en primero de Juan, que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el arrepentimiento es lo que quita el pecado, no el castigo que nosotros ponemos como hombres. Um, es el pecado es entre uno y Dios, no es entre uno y su hermano o su hermana, ¿verdad? Aunque nosotros no queremos ver el pecado, no queremos andar en el pecado, pero la Biblia declara también en 1 Juan 5, si vemos a un hermano en pecado, oremos por ese hermano y el Señor enderezará su camino, ¿va? Es lo que declara ahí. Pero si nosotros sentimos la necesidad, yo conozco, he visto personas que son así, que ellos ven a un hermano en lo que ellos piensan es un pecado y ellos sienten la necesidad de corregir a esa persona, pero en hacer y en el proceso condena a esa persona, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra es que en el proceso se condena a sí mismo. Ellos mismos se condenan porque ellos hay pecado en su vida también, ¿verdad? Entonces, lo que no Yo, estoy diciendo, perdón, adelante.
yo creo que es la forma como uno lo dice, porque, por ejemplo, si yo empiezo o sea, a juzgar, como dice usted, y como dice la palabra, no debemos juzgar, ¿no? Pero eh, eh, el líder, por el tema para que no, digamos, así como pasó, como vuelvo a repetir con Ananías y Zafira, yo creo que eh, la mayoría de los que estaban en ese lugar viendo eso, lo que les pasó a ellos, yo creo que entró un temor de Dios, no un miedo de porque Pedro dijo así, porque Pedro hizo esto, porque podrían haberle culpado a Pedro también, pero ahí vieron realmente que era de Dios, o sea, y eso que no era tanto porque era una mentira, digamos, que parece que sería menos, menos peligroso, menos feo que lo que hizo acá este otro de allá de Corintios 5, parecería que fuera menos peligrosa el otro pecado de lo que hizo Ananías y Zafira, porque ellos mintieron, pero el asunto es que, o sea, que el pueblo tiene que tener temor, o sea, debe haber esa disciplina un poquito, no echarlo fuera tampoco, no condenarlo todos, porque como dice la palabra también, o sea, si nosotros lo condenamos, es como que estamos criticando y sin darnos cuenta que nosotros también podemos caer en eso, ¿no? Porque la disciplina acá tendría que ser hablando delante de todos. Bueno, una vez yo escuché un problema que hubo en una iglesia, no me acuerdo si era acá o era en mi pueblo, en mi país, pero, o sea, hablaron de que tal persona no dio nombres, pero dijeron hay alguien que está cometiendo adulterio y vamos a sacar del cargo, no puede hacer nada, no puede ministrar, no puede, tiene que estar sentada, tiene que venir al culto, tiene que demostrar un cambio, demostrar que desea cambiar, que realmente está arrepentida. Entonces, yo creo que sí es necesario esa parte, ser un poquito duros en esa parte de la disciplina, porque si no, es como que si yo solamente le digo, mira lo que hiciste, o sea, no está bien lo que estás haciendo, lo que pasó, por ejemplo, con los hijos de Elí. Hijos, ¿qué están diciendo? ¿Qué están hablando que ustedes están haciendo tal cosa? Eso no está bien, decía Elí a sus hijos, ¿no? Y ellos, o sea, no le hicieron caso, o sea, no hubo una disciplina de parte de su papá a los hijos que estaban haciendo mal, y bueno, y Dios los castigó, Dios directamente en una guerra que hubo, los primeros que murieron, porque ya había mostrado a Samuel cuando era niño que iban a morir ellos por cuanto estaban en pecado. O sea que yo pienso que no es a la misma, eh, digamos, como en el Antiguo Testamento, el tema de la disciplina, pero yo creo que sí se debe ser un poco fuertes ahora con el tema de la disciplina. Y yo Pues, me acuerdo en esa pareja que habían cometido adulterio, lo dijeron, después lo supieron, ellos continuaron ahí, oraban, estaban bien y después fueron restaurados, pero los puso en disciplina, la iglesia, todas se sabían y todos oraban después de un tiempito, unos meses, volvieron, empezaron a seguir trabajando para el Señor porque demostraron ese arrepentimiento. ok, no quiero que me malentiende, que no estoy diciendo que
que está bien el pecado. No estoy diciendo tampoco que no se tiene que disciplinar lo No, que no, es. yo lo que digo es voy es al tiempo de la disciplina. Ujú. Pero lo que estoy diciendo es que, y tal vez usted también, es que hay diferentes maneras en que uno puede lidiar con situaciones. Y lo que yo veo en la escritura es siempre que Cristo, cuando hubo un pecador, no lo disciplinó, sino lo amó y lo perdonó. Mira, la prostituta que la trajeron, ¿verdad? Y él no la castigó, no la disciplinó, sino dijo, yo tampoco te condeno, no peques más, ¿verdad? Y le trató con tanto amor de que su vida fue cambiada. Aquí Pablo le trató con ese varón con, con fuerza, con autoridad. Su vida también fue cambiada, pero fue cambiada para mal y también la iglesia fue afectada. Lo único que estoy diciendo es que hay maneras de que uno puede lidiar con el pecado, especialmente los que son líderes, que tienen esa autoridad, como en este caso Pablo, que tiene y es lidiando con la iglesia, ¿verdad? Donde él tiene responsabilidad. Ahí, pues él tuvo que hacer algo. Posiblemente pudo haberlo hecho en una forma más, con más amor, ¿verdad? Que tal vez hubiera sido menos traumático para la iglesia y para esta persona. Pero es una cosa cuando es un líder tratando con una cosa en la iglesia. Es otra cosa cuando es un hermano viendo este pecado en la vida de otro hermano o hermana, porque ahí Claro, es diferente. uno no tiene autoridad de corregir a esa persona en la iglesia, porque no es su responsabilidad, no es su posición. Si es algo que está afectando la iglesia, el líder de la iglesia la tiene que tocar, ¿verdad? Pero aún así, en lo que estoy diciendo, que hay maneras de hacerlo. Uno puede ser como fuerte, pero luego causa dolor y hay consecuencias de lo que uno hace. O lo puede hacer en el amor de Cristo, tal vez llegar al mismo resultado, pero con mucho menos trauma que sufre tanto la persona como también en este caso Pablo. Está declarando que me ha causado tristeza a Pablo mismo por lo que él escribió y la manera que lo escribió y lo que luego pasó en la iglesia. Y lo único que estoy diciendo es que como líderes tenemos responsabilidad sobre la grey de Dios, ¿verdad? La iglesia en la cual somos como encargados. Tenemos responsabilidad, pero también tenemos que conocer la situación, tenemos que hablar con la persona, si fuera posible en persona, tenemos que tratarlo con amor, y buscar perdón en su vida, ¿verdad? Y que ellos dejen el pecado, ¿verdad? Que se dan cuenta. Luego, como en otra parte, declara si uno le ofenda, va usted con él, y si no, lleva otro, y si no, pues lleva como la iglesia, y si no, pues échalo fuera entonces, ¿verdad? De la iglesia. Pero, pero es un proceso, ¿verdad? Cuando es algo grave que está afectando a la iglesia. No estoy diciendo que el pecado no importa, que sí importa, ¿va? Pero lo que sí estoy diciendo es que yo he visto muchos cristianos que han hecho tantas heridas en la vida de otras personas por juzgar el pecado y en la otra persona, especialmente en personas que están sufriendo en un matrimonio y luego vienen a la iglesia y en vez de recibir amor, reciben juicio y crítica, ¿verdad? Y pues para mí esto no es lo que somos llamados a hacer como la iglesia de Cristo. Estamos aquí para apoyarnos y ayudarnos a salir de estos caminos de pecado y ayudarnos juntos a caminar en la senda de justicia. Pero wow, es mucho mejor cuando lo hacemos en amor que cuando lo hacemos con autoridad y poder, ¿verdad? Eso es lo que estoy intentando decir aquí.
Sí, sí, yo le entiendo todo eso, lo que usted dice, o sea, todo bien, yo lo entiendo eso, sino que yo también digo, o sea, era duro, por ejemplo, poniendo el ejemplo que puse de Ananías y Zafira, ¿no? Pero comparando con lo que hoy está pasando, por ejemplo, ahora no disciplina a nadie, ¿no? Y la iglesia, en la iglesia hay de todo, y por ahí, si hablan en una prédica, no hablo por ustedes, no hablo por usted, hablo por otras personas que yo escucho. Eh, eh, por ejemplo, dicen, si hay alguien que está en pecado en esto, aunque saben que está, pero no lo hace, como dice usted, llamando a ver, vení, ¿qué pasa? ¿Cómo es, qué estás haciendo? ¿O te vieron así? Sino que, digamos, como dice, a ver, si alguien está en la está predicando, pero dice, si alguien está tal vez así era una vez, ¿no? Yo me acuerdo, el Señor me había mandado una palabra y yo se lo dije al pastor, ¿no? Y el pastor lo suavizó bastante, bastante lo suavizó, dice, a ver, a mí me mandó a mostrar, a decirle que había pecado dentro de la iglesia. Pues yo se lo dije al pastor, por ejemplo, ¿no? Y este pastor le puso esa parte en la prédica, no fue directo para decir, mirad, tal persona dijo esto y esto, no habló a solas, sino que dice, si alguno está en fornicación o en adulterio, vengan y que se arrepientan. Y bueno, y esa persona jamás se arrepintió, jamás entendió. Entonces, eh, o si la persona, digamos, va y dice, bueno, yo estoy en adulterio, pero reconocen que están y no cambian, o sea, continúan, siguen años y años en la misma condición. Entonces, a eso es lo que yo también voy, digo, o sea, las iglesias ahora están como envanecidas, ¿por qué? Porque no hay un poquito más de firmeza en los líderes para, es como que por una parte algunos tienen miedo, otros, como dice usted, son muy duros en este caso de Pablo, ¿no? Pero utilizando un poco de dureza y un poco de amor, como dice usted, se puede disciplinar y las iglesias no estarían como están ahora, o sea, la mayoría están sin casarse, ya tienen hijos, tienen que casarse, no se casan, no hay mucho temor a Dios. Entonces, a eso es lo que yo voy, o sea, es como que no lo aplican ni fuerte ni tampoco con mucho amor, o sea, lo dicen como por arriba nada más desde el púlpito, a ver si alguien está así, pero saben que están alguien así, pero no lo dicen directamente, o sea, por eso es que las iglesias están mal. La iglesia de Jesucristo no hay temor a Dios. A eso es lo que yo voy. Bueno, como digo, todos tenemos que dar cuenta al Señor por nuestras vidas y el pecado no es aceptable al Señor en ninguna forma, pero también la sangre de Cristo es real y el perdón de Jesús también es real. Tenemos que reconocer esto también, porque si nosotros, Claro, pero siempre y cuando la sangre de Cristo me va a limpiar, pero si realmente me ayudan a ver y a entender que estoy en pecado, o sí, si yo misma entiendo que estoy en pecado, aunque nadie me diga nada, entonces yo me puedo arrepentir y cambiar mi situación. O sea, ya no seguir igual, pero si la sangre de Cristo me limpia y sigo lo mismo, o sea, yo creo que, o sea,
sí es necesario La sangre hablar de un poco. La sangre de Cristo no es para seguir igual. Y Pablo lo declara, seguiremos en el pecado, aunque tenemos la gracia de Dios de ninguna manera. Nosotros somos llamados para tener intimidad con Cristo, tener una relación con Jesús. Y esa relación está basada en lo que algunos llaman santidad. Santidad no es una lista de reglas, de leyes, de ritos que uno tiene que cumplir. Santidad es una relación íntima con Cristo, el amor con Él y uno viviendo su vida en una forma que le agrada a Jesús, que guarda sus mandamientos. Y eso nace en uno, ¿verdad? Porque uno quiere ser un verdadero hijo o hija de Dios. No todos tienen ese deseo, ¿verdad? Y como le digo, cada Claro, uno está responsable por su vida. En la iglesia es el pastor que tiene la responsabilidad de ayudar a sus miembros en sus situaciones y muchos ven algo y lo quieren criticar, pero digo, muchas veces ni saben lo que está pasando, no saben la situación, que tal vez el pastor sí sabe más de lo que ellos saben. Y no quiero criticar a uno ni al otro, pero lo que sí digo es que todos tenemos la responsabilidad de vivir una vida limpia y justa ante Dios. Y si la iglesia necesita mejorarse en ese campo, pues amén, tenemos que mejorarnos, pero la forma de mejorarnos tampoco es irnos condenándonos los unos a los otros, porque como vemos aquí, esto provoca otras consecuencias. Y como dice aquí, Satanás tiene sus maquinaciones para luego destruir a nosotros, y esa es una de las formas, ¿va? Entonces, lo único que estoy diciendo aquí no es que Pablo hizo mal, pero digo que la forma que lo hizo le causó tanto a él tristeza como a la iglesia tristeza, como también a la persona le causó tristeza y ahora Pablo está declarando, diciendo, ahora perdónalo, consuélalo, ¿verdad? Porque ya basta, es suficiente, ha sufrido demasiado. Pero yo digo, ¿por qué tenemos que sufrir demasiado cuando uno puede tal vez lidiar con esta situación en una forma mejor, ¿verdad? Es el punto mío. Y si hay pecado en la sí, iglesia, puede que sí, y si se tiene que tratar con esto, no digo que no, pero estoy diciendo que la manera en que se hace, que se trata con ese pecado, pues hay maneras mejores que otros. Es lo que estoy diciendo. sí, en Mateo 18 también habla, ¿no? Del pecado también, no sé cuál, si es el perdonar o no sé, o corregir a alguien, Mateo 18, ahí también dice que si algo me hicieron a mí o si yo o no me quiere perdonar, no me acuerdo cuál que perdonar, creo que es mi, donde dice que, bueno, vaya con dos o tres testigos y si no quiere hacer caso, si no hace caso, vaya y dígaselo a la iglesia y si no le hace caso a la iglesia, téngale por publicano, o sea, eh, a eso es lo que yo también me refiero, o sea, sí o sí hay que decir, yo sé que como usted dice, o sea, con mucho amor y hay que hacer eso, pero si la persona insiste en hacer, yo creo que un poquito debe un poquito más fuerte se debe hablar. Bueno, ese asunto le cae al que está encargado, cómo él va a lidiar con la situación, porque es su responsabilidad ante Cristo, cómo hacerlo. Y en este Claro, caso, Pablo lo hizo en cierta forma y él tuvo todo derecho de hacerlo. No estoy diciendo que no, pero lo que estoy viendo es que hubo consecuencias por la manera en que lo hizo y que si lo hubiera hecho como ahora lo está haciendo en una forma diferente, tal vez las consecuencias podrían haber sido diferentes. Esa es la lección que quisiera sacar de aquí, de esta historia, es que no digo que él no tuvo derecho de hacerlo, como en este caso él es el apóstol encargado de esa iglesia, pero si fuera otro hermano criticando a este varón, no tienen el mismo derecho
como de condenarlo como lo hizo Pablo, ¿verdad? Es otra cosa. Que nosotros, este, tenemos, la Biblia es muy clara en Romanos 2, no juzguemos a nuestro prójimo, pero también no, tampoco recibimos el pecado, ¿verdad? Que como que el pecado no importa, sí importa. Y tenemos que vivir vidas limpias y sanas ante Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿qué se hace cuando uno está en pecado? Cuando vemos uno que está en pecado, ¿cómo se lidia con esta situación? Aquí vimos un ejemplo cuando Pablo intentó lidiar con esta situación y lo hizo de una forma fuerte, pero causó consecuencias en la iglesia. Es lo que estoy viendo aquí, ¿verdad? Um, entonces, pues, Yo también estoy, yo también estoy totalmente de acuerdo que no hay que juzgar, o sea, los hermanos no pueden hacer nada aparte de orar, pero como dice usted, los pastores algo tienen que hacer. A eso nada más yo me refiero, no estoy absolutamente en contra de lo que usted está diciendo, sino sí, que algo tienen que hacer los pastores. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo de que nadie más tiene que juzgar, a pesar de que la gente juzga, no se debe hacer eso, pero igual lo hace. ya. Y los pastores también tienen la responsabilidad, pero algunos también toman la posición de lo que algunos llaman legalismo, de la ley, ¿verdad? Que han rompido la ley y luego quieren castigar al pecador. Es como que la sangre de Cristo no existía, ¿verdad? Es como que ellos están ahí enforzando lo que es la ley. Pero la cosa es, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. O sea, Cristo venció la condenación de la ley. Y en hacerlo, no quitó la ley. No es que no tenemos que guardar la ley de Dios. Al contrario, lo guardamos ahora porque somos libres. Es una diferencia tan grande, pero muchos no entienden la diferencia. Muchos piensan que si tengo que hacer lo correcto para no ser echado al infierno, ¿verdad? Porque si cometo pecado, el pago del pecado es muerte, y es verdad, ¿verdad? Pero esto es cuando uno no está bajo la cobertura de la sangre de Jesús. Cuando uno está bajo la cobertura de la sangre de Cristo, la Biblia declara no hay condenación en Cristo, pero no estoy diciendo que luego podemos pecar, ¿verdad? Porque estamos bajo la sangre de Cristo. No estoy diciendo esto, al contrario, no podemos pecar, pero la diferencia es que ahora cuando estamos bajo la sangre de Cristo, estamos en el amor de Jesús y nosotros como hijos e hijas, si es que somos, ¿verdad? Si es que somos realmente hijos e hijas de Dios, no pecamos porque somos hijos de Dios. Mire, en 1 de Juan capítulo 3 lo declara bien claro, el que peca es del diablo, punto. El que peca pertenece al diablo, punto. Pero el que es de Dios no peca porque la simiente de Dios está en esa persona, ¿va? Entonces, nosotros andamos en esta búsqueda de una vida limpia y santa delante de Dios, no por la ley que nos condena si pecamos, sino estamos en esta búsqueda de una vida limpia y santa porque Cristo nos ha limpiado y ha hecho en nosotros una vida perfecta, santa, ¿verdad? Y nosotros por el amor que tenemos a Cristo estamos en esto. Es la diferencia entre, como yo lo veo, por lo menos, entre los legalistas que dicen, usted está en pecado y por el pecado viene castigo a su vida, el pago del pecado, ¿verdad? Al que está bajo la sangre de Cristo y está buscando limpiar su vida por el amor que tiene a Jesús. Y si uno está en pecado, uno luego
Le habla, no, mire, usted está en pecado. Le hablamos de, mire lo que hizo Cristo por usted. ¿Usted quiere tratarle así como lo está haciendo? ¿No quiere usted vivir una vida limpia ante sus ojos? Y usted sabe que esto no es permitido en Dios. ¿Cómo es que uno que ama a Cristo va a andar así haciendo esta cosa, va? Ve la diferencia. Uno es castigo y otro es como una respuesta de amor. Uno es el primer pacto y el otro es el nuevo pacto en Cristo. Hay una diferencia muy grande, yo lo veo por lo menos así, una diferencia enorme entre la manera en que uno lidia con el pecado y hay pastores que hacen esto, pero lo hacen en una forma, digamos, hasta cruel. Tratan a sus hermanos cruelmente porque hallaron pecado en su vida, ¿verdad? Y lo quieren como destruir o castigar o lo que sea, como si ellos fueran el juez que tienen la autoridad de castigar a un pecador. Pero eso es el primer pacto, es el pacto que es basado en muerte. Pero el nuevo pacto en Cristo dice, no hay condenación en los que estamos bajo la sangre de Jesús. Pero siendo que no hay condenación, tampoco no hay pecado, ¿verdad? Pero el segundo viene como consecuencia del primero, en vez de al revés, ¿verdad? Como en el primer pacto. No sé si me explico, pero para mí esta es una diferencia tan enorme y tan importante que nosotros como iglesia, si queremos realmente ser la iglesia de Cristo, que andemos no en los deberes de la ley, sino en los placeres del amor a Cristo. ¿Ve? Y uno de esos Amén. placeres es el caminar sin pecado ante sus ojos. Amén. No sé si me explico. Sí, sí, pastor, está claro, pastor. Ok, muy bien. Pues este tema es difícil y hay muchos que están como rodeados en esto que pasó aquí, lo que estamos pasando nosotros cuando hay pecado, porque somos humanos, este cuerpo todavía es corrupto, hay todavía pecado en nosotros, aún el más justo hay pecado en su vida, ¿verdad? Todavía. El que ama a Cristo, todavía hay pecado, porque todavía somos este, criaturas de este mundo. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, estamos buscando cada día limpiarnos de ese pecado, limpiarnos, andar libres, andar limpios ante Dios, ¿verdad? Y esta búsqueda es la santidad que Dios está pidiendo de nosotros. No que no haya ningún pecado en ninguno de los hijos de Dios, sino que cuando nosotros nos encontramos en pecado, nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo y confesamos nuestro pecado y pedimos perdón y queremos limpiarnos y estar limpio ante Dios y ser una persona diferente. Lastimosamente, no todos son así en la iglesia, ¿va? Y esto también es la realidad, que hay los que aman a Cristo y hay los que todavía aman al mundo y ahí andan en el pecado. Pero mire, hermana, la Biblia habla de 10 vírgenes y 5 son insensatas, que están dormidas todavía. Yo diría que anden metidos en sus pecados y no quieren salir. Y luego cuando viene el Señor no entran, ¿verdad? La Biblia lo declara. También la Biblia habla de en el trigo hay cizaña que el enemigo ha sembrado y los dos crecen juntos, ¿verdad? Pero el Señor los separa. Entonces, es el Señor el que los separa, no somos nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, como yo lo veo, mi manera por lo menos de ver esto, nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas y como ejemplos y animando, ¿verdad? Los demás hermanos que nosotros andemos en una vida que es sometida a Cristo, totalmente en amor a Cristo, ¿verdad? Y esta sumisión que nosotros le damos a Él, quita de nosotros el pecado. Como Cristo dijo, niéguese cada uno diariamente, ¿verdad? De sus propios deseos y toma su cruz y sígueme.
Pues ese es el proceso de nuestras vidas como cristianos, donde nos negamos los deseos de la carne, porque todos lo tenemos, todos somos, el pecado nos rodea a cada uno de nosotros, No hagas pe- así, pero, después yo igual. pero nosotros buscando a Cristo, nosotros estamos en esta búsqueda de serle fiel a Él en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y esto es algo personal que estamos haciendo. Y algunos tal vez están más avanzados de otros. Y nuestro trabajo como hermanos es ayudar a nuestros hermanos también buscar esta intimidad con el Señor para que se entreguen su vida a Cristo totalmente y el pecado ya no tiene lugar, ¿verdad? En esa persona. Pero es por amor, como digo yo, lo hacemos por amor en vez de por miedo de castigo, ¿verdad? Sin embargo, si uno todavía no ha llegado al amar a Cristo en esa forma, pues el miedo nos sirve también tal vez de limpiar nuestras vidas un poco más para que lleguemos a ese punto. Pero esta situación es delicado y se tiene que tratar cada situación individualmente. Lo único que estoy diciendo aquí es, pues, hermanos, hagámoslo en amor de Cristo y dejemos la responsabilidad a los que tienen la responsabilidad y ellos serán juzgados por la forma que lo hacen, porque dice la palabra, los pastores son juzgados más estrictamente aún de los demás porque tienen esa responsabilidad, lo cual me da miedo a mí como un pastor, ¿verdad? Pero cuando yo veo esto y leo la escritura, yo siento que tenemos que hacer esto basado en amor de Cristo y no en el castigo de la ley, porque para eso vino Cristo, para acabar con el castigo de la ley y reemplazarlo con el amor y el perdón de la sangre de Cristo. Amén. 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 Ok. Wow. Bueno, vamos a seguir adelante y no sé si alguien tiene algo, pero vamos a seguir. Dice aquí, Pablo sigue diciendo ansiedad, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Qué interesante, ¿verdad? Aquí está Pablo, es evangelista y aquí llega a un lugar, a Troas, y dice que se le abrió puerta, o sea, tenía oportunidad de predicar el evangelio, pero como no estaba Tito, yo lo leo como él estuvo ahí solo, ¿verdad? Y acuérdense que el Señor nos envió de dos en dos. Y siento como que cuando él estuvo, bueno, no dice exactamente que estuvo solo, pero como parece que lo que estoy viendo aquí, que no estuvo Tito ahí donde él lo esperaba, pues él se despidió de ellos. Parece que hubo una iglesia ahí, ¿verdad? Donde estuvo él, pero partió para Macedonia. Entonces, pues vemos un poco de los viajes de Pablo aquí. Y luego dice, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren, ¿qué piensan ustedes de esto? El olor de su conocimiento. Hay un olor, tenemos nosotros un olor por conocer a Cristo. Interesante pensarlo. Tengo unos testimonios que le voy a decir en un minuto, pero vamos a seguir leyendo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Entonces aquí declara que somos nosotros grato olor de Cristo. Y, bueno, lo que yo había escuchado de una persona que dice que una vez que estuvo en la presencia de Jesús y que de Jesús salía un olor, pero hermoso, un olor como precioso, como no tiene igual aquí en la tierra, un olor, ¿verdad? Y
y lo experimentaba cuando estaba en la presencia de Jesús. Y aquí en la tierra no lo había experimentado ninguna cosa parecido hasta que un día llegó con se acercó con una persona y empezó a sentir ese olor y dijo, pero ese olor lo conozco, es el olor de Jesús. Y luego se fue y habló con esta persona y le dijo, usted tiene una íntima relación con el Señor Jesús, ¿verdad? Y ella declaró que sí, que ella tenía esa intimidad con el Señor Jesús, tanto que el olor de Cristo se había caído sobre ella. Y Qué esto hermoso. se huele en el espíritu, ¿verdad? No en la natural, pero él, por haberlo oído en una experiencia espiritual, cuando estuvo con esa persona, pudo discernir ese olor, ¿verdad? Y no sé, pero eso lo hay como algo hermoso, ¿verdad? Que Dios, que hay un olor en nosotros que es el olor de Cristo y ese olor es hermoso. Pero dice, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Va, y es otra cosa que cuando los que han ido al infierno y luego regresen y dan sus testimonios, una de las cosas que he escuchado de que declaran esas personas es el olor de muerte que hay allí en el infierno. Y el olor es terrible, terrible como no tiene idea. Y es algo que también lo hallo interesante aquí de lo que está diciendo. Sí, hermana Brenda, adelante. Buenas noches, pastor. Ahora que menciona lo del olor, yo me acuerdo que cuando tuve dos experiencias distintas. Una cuando nació mi último bebé, yo estaba durmiendo con él nomás, a solas, y en las madrugadas, desde el primer día que regresé a casa después de la clínica, de salir de alta, en la madrugada me despertaba un aroma riquísimo, una mezcla de flores dulces, pero inundaba todo el ambiente, pero no empalagaba ni cansaba, te alegraba. Era como, no sé, como decir la aromaterapia, por así decirlo, pero no, te alegraba. Es el mismo aroma me ponía recontra feliz y una paz, una tranquilidad tremenda, una paz hermosa que es como si algunos dicen, ¿no? Que existe la terapia de la música, que te relaja, que te da alegría y todo eso. Bueno, ese aroma que me despertaba porque me despertaba el aroma, no era que me despertaba porque yo sentía algo, no, era el aroma tan profundo que yo sentía que me lo ponían en la nariz. Entonces estaba dormida y sentía algo que entraba en mi nariz, pero riquísimo, y eso me quitaba el sueño porque era tanto el estímulo agradable que sentía que me despertaba y sentía todo ese aroma. Entonces, y cuando me despertaba es que sentía esa paz que no le puedo expresar, hermosa paz, entonces me ponía a orar. Yo no sé si era un ángel, no sé si era el Señor, no sé. Solo sé que lo sentía que eso provenía de mi Señor. Y me ponía a alabarle y a hablar con él, a orar y a seguir hablando. Y no quería que eso termine, ¿no? Pero pasaban los minutos y no era que se disipaba como que se alejara, sino como que era, no sé cómo decirlo, como absorbido hacia mí, hacia los demás, no sé cómo explicarlo, pero el ambiente era que nos rodeaba a ambos, a mi bebé y a mí, en ese momento nos rodeaba y nos rodeaba. Y yo volteé a mi cabeza porque al inicio yo me desperté, la primera vez dije, mi mamá le ha puesto perfume al bebé, qué rico perfume. Y olía al bebé, no es el bebé, me olía a mí, no, las sábanas, no, pero ¿de dónde viene ese olor tan fuerte y tan rico? ¿De dónde viene eso? Así hasta que en la segunda noche dije, no, es cosa de Dios porque sentí una paz tremenda, tremenda, tremenda. Nunca me había pasado eso, salvo cuando oro. Entonces, por eso dije, no será cosa de Dios. Y ahí es donde empecé a orar. Y fue toda esa semana, fueron 5 o 7 días que estuve así. Y cuando se acabó, dice, ay, no, ya no corre, ya no volvieron a despertarme así, ¿no? Y en otra ocasión, eso ha sido ya después de varios años, hará 2 años y medio, que realicé un ayuno fuerte para pedirle al Señor que por favor me ayude con José para que pueda reconocerle como su Salvador, que lo reconozca a él como su Señor.
y estuve 40 días en ayuno y en oración ferviente. Entonces, como al 7.º día, si no me equivoco, empecé a oler, a tener un olor desagradable. Sentía en la casa un olor desagradable. Decía, ¿por qué es? ¿Por qué es? Y lo comenté a una hermana, y una hermana me dijo, a mí me pasó lo mismo, y a otra también, y éramos como 3 o 4, algo así, que nos había pasado lo mismo. Otras hermanas lo que tenían era vómitos, no sé, que botaban cosas, según lo que ellas comentaban. A mí no me pasó eso, pero yo percibí un aroma en la casa, desagradable, a putrefacto. Y abría las ventanas y nada, y yo le decía a los chicos, chicos, ¿huele eso? No, no huele, y yo lo olía, nadie más lo olía, y yo olía ese aroma putrefacto. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Huele a desagüe, huele a... Es que no lo aguanto. Y buscaba por todos lados, buscaba al lado del baño, desagüe, todo, y dice, que algo se ha malogrado, huele a algo muerto con desagüe, ¡ah, qué asco! Y no le encontraba. Hasta que no sé por qué dije, mientras oraba, dije, ¿no será que es algo del Señor que está como que limpiando acá mi hogar? Entonces lo comenté a una hermana, le dije, por si acaso ustedes no han tenido un aroma, han sentido, y ahí es donde me comentan 3 hermanas más que habían pasado por lo mismo, y luego se unieron otras diciendo que sí, que también habían percibido un aroma similar en sus casas. Y, y eso, ¿no? Nos recomendaban seguir orando, seguir orando. Y en mi caso, bueno, seguí orando todo ese día, y en la noche cambió el aroma y se volvió, entró un aroma, por así decirlo, agradable, ya rico, ¿no? Agradable, no como esa presencia, ¿no? que tuve, pero en los siguientes días cuando yo oraba me pasaba eso. Mientras oraba sentía un olor, dulcecito cerca de mi nariz, entre mezcla de flores y dulces, pero nunca tan fuerte como fue cuando mi bebé, cuando regresé con mi bebé de la clínica, ¿no? Pero sí era un aroma así. Entonces yo de ahí estoy 1000% segura que su espíritu estuvo actuando, estuvo aquí obrando, algo tenía que limpiar en este hogar, algo tenía que purificar que lo sacó. Y de eso estoy completamente segura. Porque sí, apestaba a muerto y a la vez a bombado. Amén. Sabe que en el primer caso usted sintió ese olor tan hermoso. Yo diría que es la presencia. Usted sintió y la presencia de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo. Acabo, los tres son uno. Y usted, como pudo, el Señor le permitió sentir el olor de su presencia, ¿va? De igual manera, el diablo, los demonios tienen un olor de muerte, de desagradable, como usted dice. Y yo, mi manera, bueno, lo que estoy pensando tal vez en este caso, cuando usted sintió eso, es porque el Señor le dio el discernimiento de sentir que hubo un espíritu maligno ahí en su casa con usted. Y como usted lo limpió y luego estuvo orando y salió, y luego le dio a sentir otra vez el olor de su presencia, ¿verdad? La limpieza, la hermosura de Dios. El Dios que nosotros servimos es hermoso. No sabemos, no lo hemos visto, pero todo de Él es hermosura. Aún el olor es hermosa, hermoso, su apariencia es hermoso. Todo lo que es de Dios es hermoso. Y por eso, ¿verdad? Cantamos acerca de la hermosura de Dios, porque es hermoso. Y al contrario, todo lo del diablo es muerte, es horrible, es terrible, es un horror. Y todo lo que él expresa es así. Y usted ve el Halloween y los que adoran al diablo y todo lo que ponen ahí, todo es horrible, es terrible, es feo. Bueno, entonces pues qué bueno que servimos a Cristo, ¿verdad? Y que usted pues tuvo esa presencia de orar y ser liberada de esta, limpiada, liberada de este olor maligno. Y pues, Sabe que en las 2 ocasiones, en la primera, en un día nomás, fue interrumpido por mi abuelita, que entró, hijita, que se había levantado de madrugada, y me acuerdo que el aroma empezó o sea, yo estaba ahí y le decía, abuelita, ¿hueles? ¿Qué cosa? No, huele riquísimo, abuelita, ven, 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 acércate, huele.
no, hijita, no huelo. Y se empezó poco a poco como que a disipar hasta que no, ya no olía, ¿no? Y bueno, en las otras ocasiones que no hubo interrupción, que solamente yo lo olía y que mientras oraba le pedía al Señor que no termine esa experiencia, porque de verdad que te llenaba de una paz y una alegría que no se puede expresar. Y en la otra experiencia, que fue cuando estaba ayunando y fue este olor putrefacto que tuve, que luego no sé si podría decirlo compensado, no les he cambiado, no sé, pero ya después de solo ese único día que olí mal, los demás olí delicioso, yo era la única que lo olía. Por eso la primera vez que me pasó eso dije, estoy loca, porque yo tengo un hijo que tiene un olfato, pero así como se dice, exquisito, selecto. Yo soy pésima, mi olfato es malo, y sin embargo yo olía putrefacción, y obviamente no lo olía, no decía, es mi nariz la que huele mal, o sea, yo olía el ambiente, ¿no? Entonces yo le decía, Matt, ¿hueles? No, mamá. Ignacio, ¿no? Y le preguntaba, no, no, y yo, ¿qué José huele? Que José también huele, no. Yo era la única loca que decía, pero huele mal, apesta, apesta la casa. Y parecía loca viendo las ventanas, pero ¿qué tienes? Es que apesta, amor, no huele, huele mal. Y nada. Y bueno, en este caso fue solo un día, menos de un día en realidad, pero con las otras hermanitas, me acuerdo que comentaban y les duró días, eran 3, 4, 5 días. Otra hermana que era 7 días, que decía, mi casa apesta, 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 no, por favor, ayúdenme a orar. Dios, Señor, gracias. Si acaso solo fue un día, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá habido? Solo tú lo sabes. Pero has permitido que en esta lucha tú salga tu victoria y salga esta entidad que algo tenía que querer hacer acá y no lo has permitido. Pero en otras hermanitas sí demostraron que era más fuerte. Entonces, eso me recuerda a esto, ¿no? Cuando dicen el olor agradable, que de hecho que nosotros también tendríamos por la justificación que nuestro Señor nos dio, nos convirtió, nos perfeccionó en Él y por eso es que somos ahora agradables para el Señor. Y qué bonito poder darle esa experiencia a nuestro Señor, ¿no? Porque si Él nos da ese olor tan rico que a veces se siente y que es maravilloso, qué agradable que nosotros también se lo podamos dar a Él, porque eso es lo que está diciendo aquí Pablo, que para Dios ya nosotros somos un olor grato en Cristo, ¿no? Que hemos sido salvados. Y también menciona a los demás, ¿no? El olor de muerte para aquellos que no lo han aceptado. Y eso es algo que yo hallo interesante y hermoso también, de que nosotros tenemos ese olor grato de Cristo en nosotros, ¿verdad? Que nosotros en el mundo espiritual, digamos, el Señor nos ve a nosotros y hasta nosotros tenemos un olor hermoso alrededor de nosotros, pero ese olor viene porque Cristo mora en nosotros, ¿eh? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es eso. Pero como dice, y a estos ciertamente olor de muerte y para muerte, porque ellos, si son del enemigo, su destino es muerte, ¿verdad? Y a ellos, aquellos olor de vida, o sea, nosotros para vida, a los que somos de Cristo, nuestro olor es de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, solo Cristo es suficiente, ¿verdad? Pues no somos, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Cuántas personas están buscando prosperarse por la palabra de Dios, ¿verdad? Predicar falsamente la palabra de Dios. Pero los que somos realmente de Cristo, con sinceridad, como dice Pablo, de parte de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo. Y a esto estamos, hermanos. Esta es nuestra misión como hijos e hijas. Hablemos de Cristo con sinceridad, de parte de Dios, delante de Dios, Dios en nosotros. Hablemos de nuestro Señor Jesús, el más hermoso, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Comentarios? Gloria a Jesús. ¿Quién más está ahí, pastor? Usted que sabe quién está. Perdón. Estamos cuatro. Estamos cuatro. ¿Está La hermana Juanita todavía ahí? sí, sí está. Juanita, vos sabías de sentir el olor a muerto, ¿vos te acordás? Sí, era
era muy feo, yo lloraba porque yo sentía olor a vela y no había vela. Después, cuando los bebés iban a morir, era una fragancia así bien suave. Y yo decía, ay Dios, ¿qué será esto? Y bueno, lo pasé muy mal porque no entendía. Yo lloraba y no había a quién preguntar y nadie te entendía. Así que fueron tiempos muy difíciles que uno no pudo entender lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios estaba permitiendo que uno vea o sienta esos olores. Hola. Son discernimientos en el espíritu, ¿va? Que ese olor no es, como dice la hermana, no es algo que uno siente con el olfato normal, pero viene por el No, espíritu. no, sí, impresionante. Ajá. También me pasaba que por ahí, bueno, estaban hablando sobre lo que es la disciplina, ¿no? Resulta que, bueno, en una época disciplinaron a alguien y sacaron de la iglesia desde el púlpito y me dolió mucho. Y salí detrás de un chico y nunca más volví. Volví después de muchos años, pero fue muy feo. Y yo no sabía que el pastor no podía tener hijos y que no tenían hijos. Un día vinieron a casa y yo le dije, usted antes de disciplinar así, ¿por qué no disciplina a sus hijos? Y después, bueno, no pude entender. Después entendí que, bueno, que él sabía lo que hacía, pero como uno no entiende, bueno, mete la pata. Y el enemigo aprovechó para sacarme de ahí, porque yo vi mal la disciplina que le daban, mal en la forma. Quizás si lo hubieran llamado, lo hubieran disciplinado, ¿no? Hubiera sido bueno, no tan gravoso para mí. Así que todo es. Y en ese tiempo el Señor se movía muchísimo en la iglesia y había de todo. Y nada, yo salí, pero mal. Creo que mucho tiempo he estado mal. Y después, bueno, el Señor fue tratando conmigo y pude entender que fue el enemigo que aprovechó para arruinar las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo. Sí, esa es la cosa, cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como dijo aquí, porque para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y es así. Así es, así es. Pero bueno, son cosas que pasan y nada, hay que seguir. Hay que Y seguir. Dios es bueno y tarde o temprano nos va enseñando, pero sobre la marcha uno lo pasa mal. Así Así es. que nada, Y el así Señor es. y fiel, y el Señor sabe tomar todas estas cosas y usarlas para nuestro bien. Como usted dice, el Señor le trató con usted y luego llegó a ser por lo menos algo que aprendió, vino bien a su vida por lo que pasó, por la misericordia del Señor, ¿verdad? Que toma estas cosas y nos bendice. Pero mejor si nosotros fuésemos más sabios y no Sí, dejar que, hubiera sido otra cosa, ¿verdad? porque era impresionante. Y yo en aquel entonces, yo decía, ay Señor, yo quiero tu fuego, quiero tu fuego. Usted sabe que después vino el fuego y no sabía qué hacer con el fuego porque
yo estaba fuera de la iglesia y no entendía. Y yo tenía el fuego. Aleluya. Me quemaba y yo decía, ay Dios, ¿qué será esto? Ya no quiero más esto, decía, porque no pude entender. Así que cuando uno pide, Dios es fiel y te da, pero después uno no sabe qué hacer. Sí, amén. Bueno, así es cuando nosotros clamamos al Espíritu Santo que nos enseñe. Podemos pedir a hombres, pero el mejor maestro es el Espíritu de Dios. Sí, así que nada, ahora estamos ahí Amén. en la lucha. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor siga obrando, enseñándonos, porque es el único que nos puede enseñar. De hecho, lo mismo que estamos viendo aquí en este capítulo, ¿verdad? Que están luchando y haciendo lo mejor que pueden. A veces fallan, pero siguen adelante. El Señor los bendice, ¿verdad? Y pues, Amén, eso sí. y aunque hubo una situación aquí que causó problema, dolor, ¿verdad? En la iglesia, pero el Señor lo usa para bien. Y pues a Él sea la gloria. Solo Él puede hacer cosas así. Amén, es Amén. así. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Todavía tenemos mucho para aprender y la palabra de Sí, Dios siempre tiene mucho para enseñarnos, ¿no? cada día son nuevas. Así es, así es. Ahorita que Gloria. están mencionando el versículo 9, que dice, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo, como menciona bastante lo del perdón, ¿no? Y debemos recordar esto en todo momento, que si bien no está dentro de de los 10 mandamientos que todos conocemos y que sabemos que debemos honrar y respetar y cumplir, es una ordenanza de nuestro Señor que perdonemos para que nosotros también seamos perdonados por nuestro Padre. Amén. Y es una de las cosas más difíciles. Por eso es que ahí pone, ¿no? Si es que ustedes son obedientes en todo, porque verdaderamente esto es una prueba, ¿no? Para ser obedientes, ya que cuesta perdonar. ¿A qué persona no le cuesta eso, ¿no? Tratar de dejar los malos sentimientos, los rencores o olvidar lo que te hicieron, ¿no? Porque cuando uno está afectado, cuando te daña, ¿no? Eso queda y es muy difícil que uno vuelva a confiar, sobre todo a perdonar, pero es un mandamiento de nuestro Señor y debemos obedecerlo. Le, Amén. le comento que cuando estamos trabajando en la obra de la liberación, por ejemplo, hay tres cosas que estamos buscando para quitar de la vida de alguien para que sea liberado. Uno, si hay pecados, se tiene que arrepentirse, ¿verdad? Dos, Amén. si han hecho pactos con el diablo, lo tienen que renunciar, obviamente, ¿verdad? Si han ido con brujos. Pero la tercera cosa que también es tan importante, tanto para perdón, para sanidades como para liberaciones, es si tienen alguien en quien no han perdonado. Tienen que perdonar antes de que puedan recibir su sanidad, antes de que reciban su liberación. Y si no quieren perdonar, no podemos avanzar, no podemos seguir orando para la liberación, porque el Señor no lo va a hacer si ellos no están dispuestos a perdonar a la persona que le han hecho daño, ¿va? Entonces, estas tres cosas son tan importantes para nosotros como cristianos que nunca nunca buscamos al diablo si somos de Cristo. Imagínense, lo más abominable es esto, ¿verdad? Buscar a ir con un brujo cuando uno es cristiano es una abominación ante Dios. La otra cosa es si andamos en pecado, el Señor no recibe, no permite pecado, Él es santo, no podemos andar en pecado. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado y tenemos que perdonar a todo lo que nos han hecho daño, ¿verdad? Tres cosas que son fundamentales para que recibamos lo que viene
de Dios para nosotros. Y aquí vemos esto también en este capítulo. Amén. ¿Alguien Amén. más? Gloria a Dios. Ok, bueno, si es todo para hoy, muchas gracias por su tiempo y su atención, por su contribución también. Los agradezco mucho y pues aquí vamos pues, a terminar para el día de hoy, pero vamos a seguir marchando en nuestro estudio. La semana que viene estamos hablando de ministros del nuevo pacto, pero el nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces vamos a seguir con capítulo 3 y muchísimas gracias por todo. Hermana Brenda, ¿usted nos quiere despedir hoy? Sí. A ver, permítame un ratito. Y ahora sí. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos reunirnos esta noche, Señor, para escuchar de tu palabra y poder alimentar a nuestro espíritu. Gracias por las benevolencias que tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar siempre que nosotros somos barro, barro sucio, que fue purificado por tu sacrificio, por tu humildad, porque tú te hiciste criatura y todo tu honor lo dejaste de lado para poder santificarnos. Que exaltemos tu nombre con nuestros actos, Señor, y perdonemos incluso a los que creemos que no merecen perdón, a ese reto que parece que nuestro cuerpo y nuestra carne no quiere perdonar. Ayúdanos, Señor, porque nosotros debemos imitar tu carácter. Ayúdanos a ser obedientes, Santo Espíritu. Sigue morando en nosotros, trabajando en cada uno de nosotros para perfeccionarnos en tu Hijo, Señor, en demostrar quién es el que habita dentro de nosotros, que ya no seamos nosotros los que tomen posesión de este cuerpo, sino tu Santo Espíritu, que nuestras obras demuestren que somos hijos tuyos, renacidos por tu sangre, purificados por ti, Señor, que nuestro obrar reconozca a ti, Señor, y te exalte en todo, Padre. Muchas gracias por todo lo que nos das, Señor, a diario, por todas tus bendiciones. Permítenos, Señor, por favor, ser fieles a ti y a tu nombre eternamente. En el nombre del Señor te lo suplicamos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Dios lo bendiga. Bendiciones.